¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir, poder reflexionar un día más de la palabra. Gracias a Dios que Dios nos habla, nosotros como varones, nos ha venido enseñando las escrituras acerca de nuestra vida como creyentes, nuestra vida cristiana, acerca de ese fruto que debemos de dar, acerca de ese poder, de ese control que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, específicamente o en especial en la vida de los varones. Cuando hablamos de ese fruto, lo hemos estado recordando cada una de las enseñanzas que hemos visto en las últimas semanas. Hablamos de una actitud que debe demostrarse. ¿De qué? De una vida rendida a Cristo, porque ahora nos volvemos seguidores, nos volvemos discípulos, nos volvemos siervos e imitadores de Cristo. Entonces el grupo que vamos a estudiar, basado en lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, hoy vamos a iniciar con ese segundo grupo, que es la paciencia, benignidad y bondad. El primero tenía que ver con nuestra actitud con Dios. En este segundo grupo que vamos a estudiar de la carta a los Gálatas, describe esas virtudes, describe esas actitudes que como creyentes manifestamos cuando tenemos un contacto, una relación con los demás, con nuestro prójimo. Entonces, en estos tres virtudes, estas tres cualidades, tienen que ver con nuestra relación con los demás. Entonces, hablando en primer lugar de la paciencia, quiere decir, de acuerdo a un diccionario de la lengua española, que es una capacidad que tiene el hombre de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas, como fortaleciéndose y sin quejarse ni rebelarse. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española en relación a la paciencia. Entonces, de acuerdo a esta definición, lo que nos enseña es que en la parte natural, en la parte del mundo, ¿sí?, nos habla que la paciencia tiene que ver con el sufrimiento. Por lo tanto, entonces, los que llegan a practicar esta virtud, de acuerdo a la definición, quiere decir que vienen a sufrir, ¿no? Dice, no, es que yo sufro por causa de la maldad, no, es que yo sufro por causa del gobierno, no, es que yo sufro por causa de las enfermedades, y a mí me tocó sufrir. Eso es lo que la definición de ese diccionario nos hace referencia a la paciencia. Pero las escrituras, la palabra de Dios, nos enseña un concepto más amplio de lo que quiere decir la palabra paciencia. Cuando hablamos de esa palabra paciencia en el griego, nos habla también de longanimidad. Una persona que es paciente es una persona que rehúsa someterse a la pasión o a las explosiones de ira. Eso es una persona paciente. No tiene que ver exclusivamente con el sufrimiento. Entonces, paciencia en las escrituras también nos hablan acerca de la tolerancia, acerca del autocontrol que se manifiesta particularmente en una disposición de esperar en Dios y su perfecta voluntad. Eso es paciencia para nosotros, buscando lo que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña. Tolerancia, autocontrol, ¿sí?, con una disposición de esperar en Dios y su voluntad. Entonces, el llamado para los creyentes varón, ¿sí?, es ser paciente, ¿sí?, en relación a la obra de Dios en tu vida y en tu relación que tengas con otras. Entonces, esa paciencia, esa longanimidad, no solamente es un atributo o una virtud humana, sino principalmente es un atributo de Dios, un atributo de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia del mismo ser humano. Porque si alguien ha mostrado paciencia hacia los seres humanos, es Dios. ¿Por qué? Porque ante la maldad, ante el mal que existe en el ser humano, Dios ha sido paciente. Vamos a ver algunos versículos. Este tema de la paciencia es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de reducirlo, vamos a tratar de tocar solamente algunos versículos. Como dice Éxodo capítulo 34, versículo 6, que dice: y pasando Jehová por delante de él, hablando de palabras de Moisés, dice, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí está hablando Moisés acerca de la paciencia de Dios. O lo podemos ver también en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Se nos muestra también en este versículo que Dios es Dios paciente. Y en el Nuevo Testamento también podemos encontrar acerca de la paciencia de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese atributo que ejerce nuestro Dios, que es parte de nuestro Dios, Él no castiga de inmediato las ofensas. Los seres humanos, los hombres, ofenden a Dios a cada rato, en cada momento, pero Dios es paciente, porque Él está esperando que ese ser humano se arrepienta, reconozca a Dios como el creador, como el sustentador de todas las cosas. Entonces, ese atributo que es de Dios, ese atributo, Él lo comunica también a los que creen en Él. Él lo transmite, lo comunica. ¿Para qué? Para que los seres humanos que creen en Él también caminen en esa paciencia, esperando la obra de Dios y los propósitos cumplidos en su vida. Entonces, esta paciencia debe ser parte del carácter del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. Es una forma en la que Dios le agrada. Es una forma en la que nosotros o los creyentes pueden agradar a Dios. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, como lo estamos estudiando, la paciencia no solamente tiene que ver con el sufrir, sino tiene que ver con una forma de vida que da ejemplo, que puede mostrar a los demás que no somos contenciosos, que no explotamos en ira, que no guardamos ningún tipo de rencor o buscamos venganza. También la paciencia se describe como una constancia aún en medio de la prueba, porque dicen las Escrituras en Santiago que aún el creyente debe de tener por sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una constancia en nuestra vida, aún en medio de la prueba. Mantenernos como pegados a Dios, en una constante comunión con Dios. Aquí Santiago nos está enseñando que aun cuando pasemos por diversas pruebas o enfrentemos dolor, si entendemos que es parte de esa formación, si entendemos que es parte de ese control, de ese proceso que tiene Dios en nuestra vida, debemos de caminar con esa paciencia, porque Dios tiene el control de todas las cosas. La paciencia es una gran arma en contra de la hostilidad que tiene el mundo, ¿sí?, hacia Dios y hacia la iglesia. Si nosotros no somos pacientes, cuando la gente se burla de Dios, cuando la gente se burla de nuestra vida como creyentes, hermano, vamos a explotar y no vamos a dar un buen testimonio acerca de lo que es Dios en nuestra vida. La paciencia de Dios va a cambiar esas pruebas por su gloria, porque Él es el que nos va a capacitar para ver la meta más allá del dolor. Porque nuestra mirada no está puesta en que debo sufrir, porque es parte de lo que se vive en este tiempo, en esta época, sino que nuestra mirada está puesta en Cristo, sabiendo que Él tiene el control de todo
y que un día estaremos delante de Él, los que soportamos con paciencia. Escúchame bien, Dios ha sido paciente con nosotros y ahora somos llamados también nosotros a ser pacientes con los demás, como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, como tu prójimo, como tu cónyuge, aún en esas dificultades, aún en esas situaciones difíciles, tú debes poder manifestar ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Y no se trata de una mera cuestión de mantener una fachada de cortesía, mientras que por dentro estás enojado, estás hirviendo en ira. No, significa un amor positivo para aquellos que te irritan, te perturban, ¿sí? O te llevan hacia situaciones difíciles. Porque dice el Proverbio capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que controla su carácter tiene mayor mérito que el que conquista un lugar, un país. La victoria en ese carácter, en esa área de tu vida, es mucho más difícil que capturar una ciudad, de acuerdo a lo que dice Proverbios. Cuando no tienes ese control de tu temperamento, cuando no se ejerce esa paciencia en tu vida, puedes llegar a dañar a las personas. Es mejor ser una persona que sabe controlar su carácter, su temperamento, que ser una persona que conquista una ciudad. El perder el control, el no ser pacientes, nos puede llevar a perder lo más querido que tenemos. Repito, Dios ha sido paciente con nosotros. Ahora nos toca a nosotros mostrar esa misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros. La paciencia en nuestra vida nos puede llevar a mantener esa paz con los demás. Tu impaciencia, que es todo lo contrario, los va a alejar de ti. Se apartarán, te van a evadir, ya no van a querer estar contigo, sino que buscarán de una forma u otra evitarte, porque saben que no puedes controlarte, que explotas por lo que sea, y ellos no tendrán ganas de estar contigo. Lo único que nos muestra esa impaciencia es tu falta de fe, como el ejemplo de Moisés con el pueblo de Israel, que después de que Dios le había mandado, cuando el pueblo se quejó porque no tenían agua para beber, Dios le mandó a Moisés que saliera y hablara a la roca para que saliera esa agua y ese pueblo pudiera beber y sus animales. Pero Moisés estuvo enojado, mostró impaciencia por lo que ese pueblo estaba haciendo y por cómo se había rebelado contra él y contra Dios. Moisés golpeó la roca para que saliera agua, pero trajo consecuencias a su vida. Vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 20, versículos 1 al 13. Son bastantes versículos, pero es importante que los leamos. Dice ahí: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes,
¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entendemos que este pueblo había irritado, había difamado, se había comportado de forma rebelde contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Pero la forma en que reaccionó Dios y la forma en que reaccionó Moisés nos muestran dos formas diferentes. Moisés se enojó, Moisés mostró impaciencia ante ese pueblo y las consecuencias las sufrió él. ¿Por qué? Porque él no llevó a ese pueblo a la tierra prometida. Moisés se molestó por la queja, por la protesta de ese pueblo, pero no entendía que el más ofendido era Dios. Y aún Dios, conociendo la queja, conociendo la amargura de ese pueblo, aún Dios le dijo: habla a la roca para que ellos tengan de beber. ¿Qué nos mostraba la respuesta de Dios ante esas quejas? Paciencia. Lo que no pasó con Moisés. Dios solamente envió a Moisés a hablar a esa roca para que saliera el agua, mostrando esa paciencia ante ese pueblo quejumbroso, pero Moisés no obedeció. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar a la roca, la golpeó, estando enojado e impaciente. Moisés tenía un lugar de liderazgo que Dios le había dado para ese pueblo. Tenía una responsabilidad muy grande ante esa nación como ejemplo y falló. Varón, Dios te ha dado una responsabilidad. Dios te ha dado un lugar en tu hogar como cabeza, como líder. Y debes de ser ejemplo, de ser un verdadero siervo de Dios. Debes mostrar por qué Dios te ha puesto como cabeza en ese hogar. Y tienes que mostrar el poder y el control de Dios en tu vida, no como Moisés, porque a Moisés le trajo consecuencias graves el no entrar a esa tierra prometida. Pregunta, ¿tú cómo respondes ante las quejas, ante las dificultades, ante las situaciones difíciles? ¿O cómo debes de responder? Porque dice Proverbios capítulo 15, versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Llamado es a responder con paciencia. Santiago 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para hacer la voluntad de Dios se necesita ejercer esa paciencia. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Somos llamados a perseverar en nuestra fe. La paciencia sirve para demostrar que nuestra fe es real y es verdadera. La paciencia se trata de una decisión que nos va a ayudar a permanecer firmes, aún bajo persecuciones, aún bajo dificultades, en lugar de escapar de ellas y negar a Cristo. Permanecer pacientes, el depender y confiar en lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es paciente ante la provocación muestra gran entendimiento, pero el que es impaciente e impulsivo fomenta la necedad y la exhibe ante los ojos de los demás. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir un tema más acerca de ese fruto del Espíritu. Algo importante, el pecado nos va a llevar a que no demos ese fruto del Espíritu, a que no camines en ese amor, a que no camines en ese gozo o pierdas el gozo, a que pierdas tu paz, a que pierdas esa paciencia, el pecado. Aléjate del pecado,
camina rectamente, camina buscando a Dios todo el tiempo y dependiendo de Él. Cuídense mucho. Dios les bendiga y si Dios permite nos vemos en nuestra siguiente enseñanza. Gracias.